Me llamo Raquel Blanco, tengo 25 años y tengo colitis ulcerosa desde los 17 años. Pues cuando me diagnosticaron la enfermedad tenía 17 años y estaba en una época de mucho estrés por los exámenes. Me acuerdo que faltaba muchísimo a clase por un dolor de estómago y claro, yo no sabía qué me estaba pasando, pensé que era por los nervios de los exámenes. Y mi madre me llevó a urgencias, no sabían qué me pasaba, apenas me hicieron pruebas y entonces no me dijeron nada. Me llevó también a varios especialistas privados y nadie supo decirme qué tenía. Y seguía bastante mal, con bastante dolor y eso no era normal lo que me estaba pasando. Y una vez en urgencias mi madre dijo, hasta que le digáis qué le pasa, pues no salimos de aquí. Entonces fue cuando me ingresaron y sí que me hicieron pruebas y me dijeron que tenía colitis ulcerosa. Y a mí no me sonaba para nada esa enfermedad. La de Crohn sí, pero colitis no sabía qué era. Entonces el médico me estuvo explicando así un poco por encima y claro, los síntomas sí que coincidían bastante con lo que me estaba pasando a mí. Pero lo primero que hice fue buscarlo en internet, creo que como todo el mundo lo buscamos en internet, a ver de qué se trata y sí que coincidían los síntomas con lo que tenía yo. Y me dijo que podía llevar una vida bastante normal. De hecho, los 2 primeros años estuve bastante bien con el tratamiento que me dieron. Y claro, fue hasta que no volví a entrar en un brote, hasta que no supe de verdad lo que me estaba pasando, no era consciente. Hola, me llamo Alba, tengo 20 años y desde los 17 años tengo enfermedad de Crohn. En general sí. Sigue con amigos, con familia más cercana, sí que ha sido muy sencillo, porque al final es gente que está ahí siempre y que pase lo que pase te van a aceptar y mucho más si es una enfermedad. Entonces con ellos no me ha costado ningún trabajo, aunque sí que a la hora de conocer a gente nueva hay un poquito como ese run run de decir cómo se lo van a tomar, me entenderán, no me entenderán. Además, al ser una enfermedad que es todo muy con diarreas, vómitos, todas esas cosas que en general en la sociedad resultan muy desagradables y no hablamos de ello porque es como, oh Dios mío, qué asco esto, no me digas más, qué asco. Entonces sí que hay un poquito de prejuicio y de decir, un poco de miedo a la hora de conocer a alguien y de abrirte y decir, oye, pues mira, pues tengo esta enfermedad, me pasan estos síntomas. Pero en general en ese aspecto he tenido bastante suerte porque sí, con las personas que me he topado lo han sabido entender bien y me han escuchado y me han ofrecido pues su ayuda si en algún momento necesitaba alguna cosa, entonces bien. Hola, mi nombre es Eva, tengo 24 años y padezco la enfermedad de Crohn desde hace 4 años. En mi familia, o sea, lo que son mis padres y mi hermano, y en mis amigos más cercanos. Pero bueno, llegado el momento, pues también he tenido que pedir ayuda a un profesional, es decir, yo voy al psicólogo actualmente, porque creía que no era suficiente, o sea, a lo mejor el que me pudiese entender mi familia, o que yo no les quería contar a lo mejor al 100% todo, porque me sentía pues débil mentalmente, intento estar fuerte para los demás, pero no estoy fuerte para mí misma. Entonces, pues he preferido pues eso, el pedir ayuda a una persona que a lo mejor no me conoce de nada y que le puedo contar absolutamente todo, lo bueno, lo malo, cuando un día estoy al 100% y un día al que estoy al 20%. Y me ha servido para mucho, la verdad. O sea, he conseguido pues a lo mejor una estabilidad emocional en cuanto a mi enfermedad. Me llamo Miguel, tengo 25 años, llevo desde los 19 años con la colitis ulcerosa. Sobre todo apoyo de la gente, es decir, que lo comprenda, que es algo que puede pasarle a cualquier persona, que en tu día normal puedes tener que ir al baño, tener que ir a cualquier sitio y no puedes hacer ciertos planes porque no te van bien, porque no te resulta cómodo. Entonces esa gente que te dice no hay problema, vamos a hacer otra cosa, pues esa gente que apoya lo mejor, amigos, familiares, cualquier persona que en sí que lo entienda. Hola, me llamo Verónica, tengo 44 años y tengo colitis ulcerosa desde los 37. Lo más duro de la colitis ulcerosa, en mi caso, para mí fue el sufrimiento hasta llegar a la mejoría. El sufrimiento que ves que pasan horas, días, semanas y que sigues ahí. Eso fue para mí muy duro, el dolor. Conocer el dolor diario, eso es lo que...
Y luego, a ver, el aislamiento social que te somete, social y laboral, porque tienes que dejar de trabajar, porque no, te incapacita, no es que puedas, bueno, trabajas haciendo esto, pero igual puedes hacer aquello, no, te incapacita para cualquier tipo de trabajo. Y luego el aislamiento social, es que vives como en una cárcel, sin serlo, en tu casa, porque no quieres salir. Yo no quería salir, yo iba pues al médico porque tenía que ir, no me quedaba otro remedio, pero a ningún sitio más. Aparte de que, claro, ya no te apetece porque estás mal, tienes dolores y no tienes ganas de hacer vida ni nada. Te aísla socialmente, te aísla laboralmente, te incapacita. Soy José Antonio Ramos Alonso, 40 años, colitis ulcerosa desde el año 2013. Lo que saqué de positivo es que hay que aprender a disfrutar de la vida más, a valorarnos más a uno mismo y a intentar seguir siempre adelante. Y si no se llega a un 100%, se llega a un 50%, pero siempre tirar para adelante. Me llamo Andrea, tengo 30 años y me diagnosticaron la enfermedad de Crohn hace 5. Aprender a relajarme, porque soy muy nerviosa. Entonces notaba que cuando estaba más nerviosa de lo normal, como que me afectaba más. Entonces aprendí a relajarme, a tomarme las cosas menos en serio y a ver muchísimo más por mí. Yo creo que tener la enfermedad, en cierto modo, me enseñó a poder relajarme y decir, hasta aquí, hay cosas que no merecen el valor que le estás dando. Lo primero eres tú. Hola, me llamo Óscar Román, tengo 24 años y tengo enfermedad de Crohn desde hace 5 o 6 meses. Antes a mí me gustaba mucho hacer ejercicio o viajar con mis amigos y tal, y ahora es que no puedo, o sea, no me lo permito, o quizás no tengo la suficiente fuerza de voluntad para hacerlo, o tengo miedo o así, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, pienso, y espero que con la operación pues sea como un impulso hacia adelante a que todo vaya mejor. Espero y confío en ello. Hola, soy Rodrigo, Rodrigo Casado, tengo 17 años y tengo la enfermedad de Crohn. Me la diagnosticaron cuando tenía 8 años. Pues en sí no hay nada, ¿sabes?, que haga que esté limitado por la enfermedad. Quiero decir, yo hago todo en plan como si tuviera una vida normal, como si no tuviera la enfermedad. ¿Sabes? Simplemente cada 15 días me pincho mi tratamiento y ya está. Es eso, entonces no me lo he limitado en ningún sentido. Porque ya te digo, cosas con lactosa o así, que es lo que más te suele sentar mal, a no ser que beba una jarra de leche o así, pues hombre, tampoco me sienta muy mal. Entonces en nada me encuentro limitado, bastante bien en general. Soy Tamara Gil, tengo 28 años y padezco Crohn desde el 2019. Que el día de mañana tenga que ponerme una bolsa. Es uno de los grandes miedos que tengo, no por el tema de llevarlas en cuanto a la sociedad, sino el cómo voy a reaccionar yo al verme con la bolsa puesta y igual no saber afrontarlo. Hola, me llamo Sergio, tengo 45 años y soy paciente de Crohn desde los 27 añitos. Pues mira, precisamente cuando me iban a operar, la noche anterior tenía un compañero que también lo habían operado, más mayor que yo, y me decía por lo bajo que tuviera cuidado que me iban a dejar sin ombligo al coserme. Y creo que fue la peor noche de mi vida antes de bajar a la operación, porque él me enseñó su ombligo y efectivamente no tenía ombligo. Y yo cuando me bajaron por la mañana, pues bueno, cagao, pues le pregunté al cirujano si me iba a dejar sin ombligo. Y al final nada, tengo un ombligo precioso, una cicatriz, pero fue la peor noche de mi vida, por culpa del pobre buen hombre que tenía al lado, pero me creí que si te operaban te dejaban sin ombligo. Y nada, fue una anécdota, una tontería, pero bueno, de lo malo paso a la risa al final, eso sí que me acuerdo. Hola, me llamo Patricia, tengo 27 años y padezco la enfermedad de Crohn desde que tengo 15 años. Bueno, pues que le echen muchísimas ganas, que pidan mucho apoyo, que se informen muchísimo también, es muy importante y sobre todo yo al principio pequé mucho de la medicación y todo eso, me daba muy igual. Hubo muchas épocas de mi vida que no me tomaba la medicación y sobre todo eso, ser súper constante con la medicación, no faltar a una cita médica, sobre todo eso.